Entonces, como habíamos visto antes, la fotosíntesis no es un proceso exclusivo de las plantas. La fotosíntesis también ocurre en otros organismos fotosintéticos eucariotes y también en varias especies de bacterias. Entonces, en los organismos procariotes que son fotosintéticos, en este caso sí tenemos una fotosíntesis que solamente tiene un tipo de centro de reacción, o sea, un solo equivalente al fotosistema, y en este caso hablamos de una fotosíntesis que se conoce como anoxigénica porque no libera oxígeno. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, entonces en este caso se necesita la presencia de los centros de reacción de tipo 1 y de tipo 2, que entonces actúan de manera coordinada, actúan en serie para poder completar todas las fases, ¿no es cierto?, asociadas al proceso de transformación de energía lumínica en energía química. Entonces, en este caso, tenemos dos tipos de centro de reacción. El tipo 1, que son centros de reacción que se conocen como de hierro sulfuro, y los centros de reacción de tipo 2, que en este caso son centros de reacción de feofitinquinona. Entonces, las moléculas que están al centro de estos dos tipos de reacción son diferentes. Estos dos tipos pueden encontrarse en varias bacterias fotosintéticas, en cianobacterias y en cloroplastos. Los dos tipos de centros de reacción están presentes al mismo tiempo. Y como ustedes pueden ver, los dos centros de reacción tienen asociados distintas proteínas en la cadena, ¿no es cierto?, transportadora de electrones. Es difícil conocer a ciencia cierta cuándo surgió la fotosíntesis, si tomamos en cuenta todo el universo de organismos que presentan fotosíntesis en alguna de sus maneras. Si nos fijamos en organismos procariotes, la fotosíntesis está presente en una gran cantidad de organismos que están ampliamente distribuidos en el árbol filogenético de los procariotes. Y esto se ve justamente por la presencia, ¿no es cierto?, de centros de reacción de tipo 1 y de tipo 2. Los organismos superiores, los eucariotes que tienen cloroplastos y algunos procariotes como las cianobacterias, tienen la presencia de los dos tipos de centros de reacción al mismo tiempo, y si ustedes ven en el árbol evolutivo, en realidad no se encuentran tan alejados entre sí. Los linajes de bacterias que tienen miembros fotosintéticos sí están muy bien distribuidos a lo largo de todo el árbol filogenético de las bacterias, de los seres vivos, y esto significa que entonces ha habido alguna suerte de transferencia lateral de genes que explica, ¿no es cierto?, la evolución de la fotosíntesis a lo largo de tan diversos grupos de organismos en el árbol de la vida. Entonces, yo les he puesto aquí una tablita que resume cuál es la diversidad fotosintética en los procariotes. Ustedes tienen varios grupos, las cianobacterias, las proteobacterias, las que se conocen como bacterias verdes sulfúricas. Tienen ustedes también organismos fototróficos anoxigénicos, que son filamentosos, los cloroflexi. Hay heliobacterias y acidobacterias. Todos estos tienen en su interior, ¿no es cierto?, alguno de los dos tipos de centros de reacción. Las cianobacterias, al igual que las plantas superiores, tienen los dos centros de reacción presentes al mismo tiempo y comparten la presencia de clorofilas A, B, C y D. En
el resto de procariotes, lo que está presente como pigmento fotosintético es lo que se conoce como bacterioclorofila, que es una molécula similar a la clorofila, pero con sus particularidades. Y en el caso de las bacterias sulfúricas verdes y las heliobacterias, también hay la presencia de clorofila A. Entonces, lo que se piensa al momento es que el fotosistema de tipo 1 podría ser en realidad el centro de reacción ancestral a partir del cual se derivaron, ¿no es cierto?, distintas versiones de moléculas que tienen la capacidad de actuar como estas antenas captadoras de energía proveniente de los fotones. Entonces, este sería el ancestro y a partir de este entonces, ¿no es cierto?, han ido evolucionando, ¿no es cierto?, los centros de reacción que están presentes en cianobacterias y organismos superiores como el fotosistema 1, el fotosistema 2, también los centros de reacción que están presentes en las bacterias sulfúricas violetas o las que están presentes en los clorobí. Si bien no se conoce la fecha exacta, se sabe que las primeras bacterias fototróficas que preceden al desarrollo de la fotosíntesis oxenogénica deben haber surgido mucho más antes. La fotosíntesis oxigénica se piensa que ocurrió hace 2.5 a 2.3 billones de años y este evento de aquí causó cambios dramáticos en la conformación de la atmósfera primitiva porque incrementó de manera dramática la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera y este oxígeno, ¿no es cierto?, conllevó a la disminución de la presencia de hierro en la atmósfera porque reaccionó con el hierro para producir una forma oxidada del hierro. La evidencia de esto es la presencia de estos famosos estromatolitos, ¿no es cierto?, que son estas pequeñas formaciones como domos que pueden encontrarse en algunas partes del planeta y en estos domos se pueden ver estas acumulaciones de óxido de hierro, ¿no es cierto?, en este caso es hierro 3, en grandes capas, ¿no es cierto?, que nos dan a nosotros un poco la dimensión de la cantidad de oxígeno que se pudo haber acumulado y de hecho el oxígeno liberado lo que hizo fue agotar todas las reservas de hierro que estaban presentes en la atmósfera hasta ese momento. Este se acumuló en los estromatolitos y posteriormente entonces este oxígeno al ya no poder reaccionar con nada más permaneció en la atmósfera cambiando completamente la composición de la misma. A partir de este cambio en la atmósfera, entonces surgen los primeros organismos fotosintéticos y tenemos que volver a revisitar la famosa teoría de los endosimbiontes que ustedes ya deben haber, de la que ustedes ya deben haber oído mucho, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría postula que debe haber ocurrido un primer evento endosimbiótico hace más o menos 1.5 billones de años y en este caso una bacteria predadora ingirió a una bacteria autótrofa, en este caso una cianobacteria con capacidades de obtener su propio alimento a partir de la energía solar y entonces en lugar de que haya una digestión de esta cianobacteria, los dos organismos aprendieron a vivir en simbiosis y esto dio origen a los precursores de los cloroplastos. Así es como se originan los dos primeros linajes de organismos con esta capacidad. Las clorofitas, que son las algas verdes, que son los precursores de las plantas verdes, y las rodofitas.
A partir de este primer evento de endosimbiosis se piensa que ocurrió un segundo evento secundario que también dio origen a otro grupo grande de organismos que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y que persisten en la actualidad. Entonces, este segundo evento endosimbiótico ocurrió de manera en un tiempo mucho más reciente, hace 0.6 billones de años, y entonces nuevamente a partir de una cianobacteria alfa con capacidad autótrofa, ¿no es cierto?, ingerido por una ameba, se generó este tipo de ameba fotosintética que se conoce como Paulinella chromatophorae. Y entonces, si ustedes se fijan en esta fotografía de aquí, este es un organismo que también tiene capacidades fotosintéticas. Entonces, en resumen, a partir de estas primeras bacterias fotosintéticas se derivan dos tipos grandes, ¿no es cierto?, de fotosíntesis. La que se conoce como fotosíntesis anoxigénica, que no genera, ¿no es cierto?, oxígeno, y la fotosíntesis oxigénica, en la que el agua participa como un donante de electrones, y a partir del momento en que el agua dona los electrones se genera como producto secundario el oxígeno. Entonces, estas bacterias anoxigénicas tienen descendientes actuales que todavía conservan esta capacidad fotosintética. Son bacterias púrpuras y verdes. Ambas pueden o no estar ligadas al azufre, y entonces en función de eso tenemos estos 4 grupos de bacterias fotosintéticas, y a partir de las bacterias fotosintéticas que tenían capacidad de realizar procesos oxigénicos se derivan las cianobacterias, y entonces por procesos de endosimbiosis primaria, ¿no es cierto?, nosotros obtenemos estos grupos de organismos eucariotes fotosintéticos, de los cuales justamente se derivan las plantas, y gracias a este proceso de endosimbiosis secundaria tenemos otros grupos de organismos actuales como las algas pardas, las diatomeas, los dinoflagelados y los euglenoides, que también tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Aquí es donde yo les voy a pedir que ustedes, por favor, escuchen el capítulo del libro Life Ascending, el capítulo número 3, que tiene que ver sobre fotosíntesis, y va a haber un cuestionario asociado a este capítulo, y también tienen ustedes aquí como perspectiva un artículo complementario a lo que vamos a ver a continuación. Entonces hemos visto hasta ahora que todos los procesos fotosintéticos están estrechamente relacionados, ¿no es cierto?, a la luz y a la capacidad de los pigmentos de canalizar esta energía lumínica y convertirla en energía química. Entonces necesitamos revisar conceptos físicos relacionados a la estructura de la luz. Y en realidad la luz puede ser considerada en este caso una onda, pero también puede ser considerada una partícula. Cuando pensamos a la luz como una onda, en realidad la luz es una onda electromagnética, y en este caso entonces la luz está compuesta, ¿no es cierto?, de campos oscilantes, ¿no es cierto?, que son eléctricos y son magnéticos. Ambos son perpendiculares el uno del otro, y también son perpendiculares, ¿no es cierto?, a la dirección de propagación de la luz. Al ser una onda, ¿no es cierto?, entonces la luz tiene una frecuencia, y esta frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda que va a tener este rayo de luz en particular.
Ahora es importante también que ustedes recuerden que la luz tiene la capacidad, al ser una onda, ¿no es cierto?, de moverse a una velocidad que es fija, que es constante, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? Entonces, la longitud de onda va a ser la distancia que existe, ¿no es cierto?, entre cada una de las crestas que componen la oscilación de esta onda. Estas ondas están relacionadas a un nivel de energía. Este nivel de energía va a ser entonces directamente proporcional a la frecuencia que tiene cada una de estas ondas. Y entonces, cuando tenemos rayos de luz que tienen longitudes de onda más cortas, como por ejemplo los rayos ultravioletas, estos van a tener un nivel energético mayor que rayos de luz, ¿no es cierto?, con una longitud de onda más larga, como es por ejemplo el caso de los rayos infrarrojos. Entonces yo les he puesto aquí una escala. Si tenemos una longitud de onda menor, ¿no es cierto?, tenemos un nivel de energía más alto, tenemos una frecuencia más alta. Pero si tenemos una longitud de onda menor, la distancia entre las crestas, ¿no es cierto?, es menor, tenemos un bajo nivel de energía y una baja frecuencia. La luz que impacta las plantas y que las plantas pueden utilizar es una luz que tiene una longitud de onda que se encuentra presente muy cercanamente a lo que nosotros conocemos como el espectro visible de la luz. El espectro visible de la luz es esta franja de longitudes de onda que está incluida entre los 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Entonces, el sol, que es el que emite, ¿no es cierto?, esta energía lumínica, va a emitir energía lumínica con distintas longitudes de onda. Pero algunas de ellas, que son las que tienen la longitud de onda mucho más cortas, van a ser absorbidas por la atmósfera terrestre. Este es, por ejemplo, el caso de los rayos ultravioleta. Por eso es que la capa de la atmósfera terrestre es súper importante para absorber estos rayos y entonces, por ejemplo, el agujero que se produjo en la capa de ozono lo que provocaba es que los rayos ultravioleta pasen de manera mucho más libre e impacten, ¿no es cierto?, sobre los seres vivos, ocasionando potenciales daños, ¿no es cierto?, en los seres vivos. Entonces yo les he dejado aquí en esta pestañita una charla TED en la que ustedes pueden chequear para complementar la información física acerca de la luz. Entonces, habiendo revisitado, ¿no es cierto?, estos conceptos básicos sobre la luz, vamos a devolvernos a el concepto de pigmentos que están incluidos, ¿no es cierto?, en los centros de reacción de la membrana.